Buenas tardes a todos. Queremos invitarlos a este nuevo evento digital de IAEF, Desafíos y oportunidades del teletrabajo. Un tema que hoy está muy de moda y que parece que ha venido para quedarse. Pero antes de empezar con nuestro evento, les voy a contar cuáles son las próximas actividades que tenemos preparadas desde IAEF en el mes de septiembre. El 25, 26 y 27 de agosto, de 9 a 11:30, tendrá lugar el 37º Congreso Anual, que este año se llamará Reinventándonos. El 15 del 9, a las 5 de la tarde, tendremos el ciclo de actualidad y coyuntura con Jorge Jacobe. En tanto que el 24 de septiembre, también a las 5 de la tarde, estará la charla de sectores de la economía cordobesa. Para inscribirse tienen que ingresar a nuestras redes www.iaf.org.ar. Adicionalmente, tenemos el curso de asesor financiero internacional, que comenzará su segunda edición el 15 de septiembre, para lo cual los interesados todavía están a tiempo de solicitar información a iaf.org.ar. Bueno, vamos a invitarlos a escuchar esta maravillosa disertación de Fabiana Gadow, que es la CEO de Conferry Argentina, y les voy a contar un poco cuál ha sido su performance a lo largo del tiempo. Fabiana es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, tiene un máster en Boston University. Previamente fue socia fundadora de Ingrow Consulting y ha tenido una extensa carrera directiva en posiciones locales y regionales en Deloitte como socia directora de recursos humanos, en Aguas Cordobesas también como directora de recursos humanos para Conosur, en el Citibank como VP de recursos humanos en Argentina, en Pluspetrol y en Accenture como gerente de recursos humanos. Adicionalmente es la autora de los libros Mujeres y trayectorias de carrera, claves y desafíos, y dilemas, la gestión del talento en tiempos del cambio. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Fabiana, que nos va a contar cuáles son estos desafíos y oportunidades del teletrabajo. Bueno, muchas gracias, Claudia, por la presentación. Generaste demasiada expectativa, no creo que sea tan excepcional, pero bueno, trataremos de hacerla, en primer lugar, lo más interactiva posible, que esa es mi intención. Tenemos 20 participantes y eso es interesante porque lo hace más abierto, que eso, bueno, me parece que agrega valor. Yo voy a compartir una presentación. Les pido que todo lo que quieran volcar en el chat es bienvenido, preguntas, comentarios, observaciones, agregar. Igual yo en algunas ocasiones les voy a pedir que lo hagan, pero utilicen el chat lo que más quieran, porque la idea es que sea digamos, una interacción más que una disertación. Bueno, a ver. Es un tema este tema que estuvimos debatiendo con Claudia, que bueno, puede ser de interés, es muy amplio, tiene muchas aristas, pero traté de poder poner como foco en algunos de ellos. El primero es delimitar de qué se está hablando cuando se habla de esto, ¿no? Hoy, dado el contexto de coronavirus, hay muchas terminologías y bueno, acotar un poco de qué se habla cuando estamos refiriéndonos a cada una. ¿Por qué hoy estamos está tan presente y se está implementando tanto, pero más allá del tema de la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista general, del contexto general, ¿cuáles son los beneficios y desafíos, o sea, beneficios y dificultades? ¿Cómo poder implementarlo de la mejor manera posible? ¿Qué implica desde el punto de vista del líder, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes como líderes de proyectos, líderes de personas, líderes de organización? Y finalmente, un poco de síntesis, ¿no? De cómo seguimos con esto. Bueno,
hoy surge en la agenda fuertemente por el tema de la pandemia. O sea, la pandemia podríamos decir que aceleró un proceso de transformación que muchas organizaciones están teniendo en relación a lo que es este modelo de trabajo. No es que empezó ahora, sino que aceleró la presencia, y es interesante, ustedes lo deben saber muy bien, por las organizaciones en las que trabajan, que muchos habían empezado planes durante mucho tiempo para implementarlo, y de repente de un día para el otro aparece. Ahora, si quisiéramos un poco ampliar el concepto, podemos hablar de teletrabajo o trabajo virtual. ¿Qué significa? El trabajo a distancia, el trabajo que no está en la oficina, el trabajo que implica una conectividad más allá de un espacio compartido. Esto puede ser en un espacio de work, que hay mucho, donde gente de distintos tipos de empresas alquilan un espacio para trabajar. Voy a agarrar ahí un láser. Puede ser un bar, es indistinto. Ahora, el home office tiene la connotación de que ese trabajo a distancia se da en la casa. O sea, esa es la gran diferencia. Entonces, en realidad, lo que deberíamos o trataríamos de referirnos cuando empezamos a trabajar todo esto es el del teletrabajo, porque hoy contingencialmente se limita solamente al home office. Es más, un home office que ni siquiera es home office, es doméstico office, es office carcelario, o como lo queramos llamar según el contexto, pero que tiene una connotación más amplia. Y a su vez, podríamos decir que tiene de alguna manera la posibilidad de generar un trabajo flexible. O sea, aparecen estos modelos de trabajo a partir del trabajo flexible, de la necesidad de poder dar a los colaboradores mayor apertura para elegir sus bandas horarias, o para trabajar desde distintos lugares, o para acomodar sus agendas. Entonces, este trabajo flexible implica poder hacerlo de la oficina, home office, teletrabajo, pero convengamos que el home office es parte del teletrabajo, parte de lo que es el trabajo virtual. Lo que pasa es que define el lugar, desde dónde. Ahora, por otro lado, podemos, en su definición, podemos hablar de la gradualidad o de la cantidad de virtualidad que esto implica. Podemos ir a un modelo tradicional donde igual de 0 a 20% sea trabajo remoto, o sea, trabajo virtual, trabajo a distancia, trabajo remoto. Un modelo más híbrido, y esto se refiere al post-pandemia, ¿no? Estamos hablando no solo del contexto actual, sino también de qué va a pasar después, y ahora voy a mostrar algunas tendencias, que implica un 40-60% remoto, y el trabajo totalmente remoto o a distancia virtual, que es hasta de un 80 o 100% fuera del espacio de la oficina, y que uno podría decir que es el parecido a lo que era el freelance, o es el freelance. De todos modos, requiere algunas pautas, no es que uno, el híbrido o remoto, más allá de como lo llamemos, bueno, uno lo implementa y listo. Y vuelvo a decir, más allá de la pandemia. No es lo mismo para cualquier industria, no es lo mismo para cualquier tipo de estadio de negocio, un negocio que está a lo mejor en proceso de fusión, para decir un ejemplo cualquiera, requiere a lo mejor más la presencia, o un negocio incipiente, o depende del tamaño. Depende mucho también de las características del rol. No es lo mismo planta o personal de planta que personal no de planta, personas que tienen que hacer guardias por X motivo. ¿Cuán preparado está el empleado para este trabajo virtual? ¿Cuál es la cultura corporativa? A lo mejor es una cultura donde el trabajo presencial es parte de hacer viables o visibles sus valores. Si dispone de tecnología, porque esto no es manera de implementarlo sin tecnología, ¿cuáles son las regulaciones presentes y los convenios colectivos en este caso, y cuán preparado el líder está? ¿Qué quiere decir con esto? Es una síntesis de que la gradualidad puede ir variando según empresas, y no quiere decir que
un día, o sea, yo elijo este modelo y nada más, puedo ir de un lado a otro en función de cada momento, pero igual voy a hacer alguna referencia después muy breve a la ley del teletrabajo, pero sí implica poder analizar un poco estas variables o estos requisitos antes de tomar decisiones e implementarlo. Que de todos modos, con esto de la pandemia, más allá de los requisitos, para algunas industrias no esenciales y para algunos puestos se dio de un día para el otro. Pero esto especialmente pensándolo en algo sostenible en el tiempo. ¿Vamos bien? Acá hay una pregunta que siempre hago. ¿Cómo se hacen las relaciones públicas? ¿Se terminaron? Bueno, vamos a ir justamente a eso. Es uno de los aspectos que vamos a ver en cuanto a posibles barreras o dificultades y cómo poder afrontarlo. Es una buena pregunta, tal cual. Bueno, avancemos. ¿Miren por qué? Bueno, algunas cifras simplemente, como para que ustedes tengan una referencia. Hoy, ¿no? A partir de lo que ha pasado con todo este cambio digital, el 62% de los empleados está satisfecho, especialmente con lo que es las reuniones, que un poco apunta a eso, pero después voy a poner foco en lo que es la parte pública de relacionamiento. Ha aumentado el trabajo virtual un 800%, las reuniones virtuales en las compañías, estoy hablando todo a nivel global, es un porcentaje globales, ha aumentado un 80% de las compañías, crecerá un 50%, seguirá creciendo un 50% a nivel global, 20% en Latinoamérica, y 73% de encuestados respondieron que tiene retos, que está vinculado con, por ejemplo, que el compromiso constante y el multitasking, quiere decir combinar, lo que suele pasar es que uno está en una reunión virtual, pero contesta el WhatsApp, y puede perder como foco concentración, además de otras actividades en el hogar. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Básicamente porque aparece la necesidad de trabajos distintos, o sea, ¿por qué estamos hablando de home office y trabajo virtual? Hay necesidad de revisar perfiles, nuevos puestos, nuevas capacidades. La gente necesita trabajar en forma distinta, con distintas culturas, de forma ágil, y finalmente quiere trabajar de forma distinta. Esto se basa en un estudio que hicimos en Conferre a nivel global, de qué pasa con el mundo del trabajo, que también hace que la tendencia haga que esto se instale parcial o totalmente. Déjenme compartir esta encuesta que se hizo, esto es Argentina, perdón, una encuesta global donde participó Argentina, y para mí hay algunos números que pueden ser interesantes. ¿Con qué frecuencia trabajar virtualmente? Y después hay una pregunta de trabajarías. No es que la gente quiere trabajar completamente, o sea, ese trabajo que yo decía, completamente virtual, sino más tendiendo un híbrido, un poco respondiendo a tu pregunta, que hay una parte social, una parte de relacionamiento, una parte del cara a cara, que es fundamental para cualquier trabajo. Claramente, para ir a una oficina y contestar mails y no tener contacto con nadie, al igual que estar en una casa, en un bar, eso no es lo mismo que cuando uno tiene que tener una reunión, cuando tiene que hacer relaciones públicas, cuando la parte muy importante del rol es el networking y la socialización. Claramente el trabajo virtual no es que es imposible, porque hoy estamos viendo que mucha gente dice que conoce o ha visto la cara de muchos que no ha visto nunca o no ha visto mucho tiempo, pero no es lo mismo, ¿no? La cercanía y el tipo de la interacción que se da en un ámbito social, en un ámbito de un café, de un almuerzo, un desayuno. La otra pregunta es que no, o sea, la mirada es que no obstaculiza, no por esto voy a perder mi carrera, mi desarrollo. En muchos casos sienten que es más productivo, que
igual de todos modos acá hay que preguntar qué significa productivo. Yo, o sea, mi percepción es que esto que la gente comenta que trabaja más, no sé si es muy sano, ¿no? El tema es qué implica trabajar más. Estar todo el tiempo conectado en reuniones virtuales, es poder aprovechar más el tiempo, es poder ser más eficientes en la administración de las reuniones, o sea, tiene distintas connotaciones, pero puede ser algunas o varias de esas. Sientes que trabajas, ¿qué es esto que pongo? La mayoría siente que trabaja más. Entonces es un punto que en caso de sostenerse el trabajo virtual luego de esta situación, hay que revisar. También es verdad que al estar, digamos, en aislamiento social, para llamarlo de alguna manera, obviamente más o menos según el estadio del aislamiento, una vez que se abra esto, no sé si se trabajará más, porque uno tiene otras actividades y tendrá otros tiempos y tendrá otras acciones que realizar durante el día. ¿Dónde trabajas más a menudo? Bueno, esto sí es una respuesta muy propia de este momento en particular, porque si yo lo hiciera en otro momento aparecería mucho en espacios compartidos o en tránsito. Vamos a los obstáculos. Mayores obstáculos es la soledad y los problemas de conectividad. Este de la soledad me parece muy importante, que también hace referencia a la pregunta de Lisandro, porque el aislamiento genera otras consecuencias que ya conocemos, que son parecidas a los efectos de la pandemia, y que no ayudan muchas veces a la efectividad del trabajo. Cómo se conectan con el jefe, en general obviamente por videollamada, pero acá después voy a hacer referencia de la importancia de la frecuencia, y si esto que muchos podrían pensar, bueno, si finge trabajar, en realidad no se ha dado, porque todo, sobre todo en este contexto, ha habido una demanda de trabajo, y finalmente esto que también se ha preguntado mucho, ¿qué pasa con aquellos puestos que no pueden trabajar virtualmente, ¿no? Y que se encuentran, por ejemplo, en una planta? Si genera recelo, en general la tendencia es que no, porque se entiende que hay otros beneficios, hay otras condiciones, depende mucho del trabajo que uno puede o elige. Bueno, vamos a avanzar. Esperen, porque yo tengo un problemita aquí para avanzar. No, perdón, ¿eh? Ahí está, no. Bueno, déjenme, este es el último número que voy a plantear. Esto fue una encuesta que hicimos en mayo en Argentina. Y lo que aparece es que, ¿qué va a pasar después? ¿No? Este es el punto interno. ¿Qué va a pasar después? Hoy, hay que ver cuando venga el después, pero hoy hemos encuestado a 95 empresas de varios tamaños, en general medianas a grandes. Hoy el 81% de los responsables de recursos humanos o CEOs de empresas dicen que van a continuar operando virtualmente. De varias maneras, depende, ¿no? O parcial o totalmente, pero esta es una modalidad que ha venido para muchas compañías a instalarse. Después vamos a ver por qué. Y que obviamente esto requiere una muy buena comunicación abierta, bidireccional, activa, o sea, no quedarse en el aislamiento, sino la comunicación. Y obviamente esto hace referencia a varias preguntas, pero el tema de los costos es un tema que, dado el impacto económico que estamos teniendo por un tema de pandemia, va a impactar. A ver qué estamos diciendo. Si no lo comentan, sí, vamos a hablar de la ley, por supuesto que vamos a hablar de la ley. No sé por qué no puedo pasar más fácilmente de slide, pero bueno. Beneficios, a ver, si quieren me pueden poner en el chat beneficios que ustedes crean del teletrabajo. Pueden chatear lo que quieran, en alguna palabra, en 2 palabras, qué beneficios piensan que tiene este modelo de trabajo. Flexibilidad, ¿qué más?
comodidad, la indumentaria, incluso costos, ahorro de tiempos, tiempo en la distancia, ahorro de tiempo y dinero para ambas partes, ¿no? Las empresas y las personas. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a compartir un poco mayor cercanía, compartir con la familia. A ver, optimización de costos organizacionales y personales. Ustedes sabrán que colaboración, tal cual. Ustedes sabrán que muchas empresas están revisando la cantidad de metros cuadrados que necesitan. Eso es un costo enorme desde el punto de vista de caja, ¿no? Lo están revisando, pero requiere un modelo muy organizado de trabajo virtual. Y obviamente costos personales que ustedes mismos lo dijeron, de traslado, de comida, reducción de los tiempos, ustedes mismos lo dijeron, el estrés que genera el transporte, gente que vive lejos de su lugar de trabajo, el tiempo que ahorra y por lo tanto la calidad de vida que implica, adaptarse a los cambios, o sea, las empresas muestran su adaptabilidad a los cambios en el entorno, agilidad y productividad en la gestión, por ejemplo, en tiempos de reuniones, innecesarias en la oficina, ¿no? Pero vuelvo a decir, después veamos los desafíos, porque a veces el tiempo informal de las reuniones presenciales o los encuentros en el café también tienen un valor, ¿no? En la innovación, en el intercambio, etcétera. Usar los recursos que son limitados de manera efectiva, menores riesgos itinerantes, estos son los de traslado, ¿no? a la casa, de la casa de trabajo. Reducción de ausentismo, esto sí está probado desde hace mucho tiempo, de alguna manera estudiado que reduce claramente el ausentismo. La conciliación de la vida personal, estivar la gente que quiere trabajar de esta manera, porque ahora también vamos a ver qué pasa, tiene o siente mayor satisfacción y por lo tanto motivación. Ahora, ¿qué pasa con los obstáculos o desafíos? No todos quieren o pueden. Este es un factor que no es menor. Ustedes habrán visto o viven permanentemente personas que trabajan con ustedes, o colegas, o familiares, que o tienen chicos, bueno, hoy se da el contexto también que los chicos no van a la escuela, pero están solos y no quieren estar aislados, o no tienen dónde realmente, o para ellos el factor social es muy importante. El otro punto es el control de la calidad del trabajo. Obviamente que cuando uno trabaja más por resultados, como viene que es realmente la tendencia, y implica revisar objetivos, etcétera, esto debería minimizarse. El empleado no dispone, bueno, que está creo con el primero, ¿no? Que no disponga de espacio apropiado para hacerlo. Las contingencias de conectividad no son menores. Ahora a mí se me puede caer la conectividad y esta reunión se terminó. Requiere mayor disciplina, sobre todo en cuanto, hasta por salud, ¿no? La disciplina de cierto horario, para quienes a lo mejor hay algunos que trabajan acá presentes en forma independiente, es difícil, ¿no? A lo mejor uno trabaja hasta un horario tarde, después cuesta dormir, ¿no? Ser como uno es disciplinado en el trabajo, dificultad del trabajo en equipo, que está vinculado con la pregunta que hicieron antes, ¿no? Si bien se puede y hay metodologías y estrategias estudiadas para el trabajo en equipo, el ambiente emocional no es el mismo. Exactamente, hay gente que depende mucho del estilo personal, ¿no? De su manera de generar relaciones y el valor que les da las mismas, y necesitan otras pautas como las que marca, como decir, lo presencial, ¿no? En cuanto a la disciplina. Potencia el riesgo de la confidencialidad, esto es así, no puede darse. El tema de la disposición de tecnología también está vinculado, que hoy lo vemos con impresoras, etcétera, y después ahí viene el tema de la ley. Riesgos de accidente de trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las RT? ¿Se van a acomodar, no se acomodar? ¿Qué pasa cuando el accidente se da en la casa? Esto es un tema que está en discusión, y la percepción de equidad potencial, ¿no? Eso que los puestos lo habilitan, pero
y puesto que no lo habilitan y me gustaría trabajar. Son parte de los obstáculos y desafíos que las empresas que están empezando a instalar esta modalidad enfrentan y están trabajando. Bueno, esto, perdonen la animación, pero esto, yo quería traerles como un flujo para poder pensar en la manera de implementarlo y la manera como proceso de cosas a tener en cuenta. Lisandro, las relaciones públicas generan más trabajo, eso no se puede reemplazar, tal cual. El cóctel, los encuentros informales, el diálogo que va más allá de la hora del encuentro virtual ahora de 4 a 5, ese diálogo informal, requiere un tiempo que no se puede reemplazar. Por eso, y ahí es la tendencia mayor, es que las empresas tienden a un trabajo híbrido, o sea, que parte sea virtual y parte presencial. Que ese presencial puede no ser en la oficina, puede ser para hacer esas relaciones públicas, Lisandro, justamente. Puede ser que el trabajo de mails, de documentación, de presentaciones o lo que fuere según el trabajo, puede hacerse virtualmente, pero en el momento de hacer la parte social, pública, etcétera, de relaciones públicas, eso sea presencial y puede no ser en la oficina. Y también, Lisandro, no sé cuál es tu rol, pero también depende del rol. Las personas que se ocupan de relaciones institucionales, de relaciones públicas, de relaciones gubernamentales, o personas que hacen la parte de comunicaciones, incluso gente de recursos humanos, obviamente lo presencial tiene un valor que no puede reemplazarse. Vuelvo a decir, esto es contingencial lo que estamos viviendo, pero obviamente cuando lleguemos a una normalidad diferente, porque no sé si es nueva, es diferente, estas son cosas que se tienen que tener en cuenta. Bueno, el primer lugar es qué pasa con las leyes y las regulaciones, ¿no? Si requieren trabajar en un lugar específico. La segunda pregunta, que si no es así, si está diseñado para trabajar con activos o máquinas o en un lugar específico. El otro punto es si se prefiere tener una interacción o es necesario tener una interacción con partes de la misma organización o clientes o stakeholders varios, como dice Lisandro. Si el trabajo se requiere que funcione con ciertos estándares de seguridad y protección, ¿no? Esto yo les hablaba antes de la confidencialidad, y en función de estas preguntas, que son algunas u otras, pero yo les quería traer como un modelo de flujo para ver cómo implementarlo, qué cosas preguntarse, aparece el, bueno, mantengo un modelo más tradicional de trabajo o cambio a uno más híbrido o totalmente remoto, ¿no? Por eso, esto es simplemente a modo de ejemplo, de que la implementación requiere de parte de la organización un planteo, ¿no? Un análisis acabado de distintos factores que en principio habíamos planteado en la primera slide. Y obviamente los dispositivos tecnológicos, ¿no? Claramente. Esto debe pasar. Entonces, algunas recomendaciones. En primer lugar, si el modelo virtual o de home office viene para instalarse parcial o totalmente, tiene que haber alguna política y un procedimiento, que esté en el marco de la ley. Y por lo tanto un protocolo. Muchísimas empresas ya lo están haciendo, y vuelvo a decir, esto va más allá del protocolo del COVID, ¿no? Más allá de que eso obviamente también es en este contexto es lo más prioritario. Pero hay empresas que ya venían trabajando virtualmente, en forma flex, home office, muchísimas compañías ya lo venían haciendo, y para hacerlo tenían que tener una política, un procedimiento, porque esto de alguna manera da un marco, ayuda a entender dónde estoy parado cuando ejecuto este tipo de trabajo. A ver, ¿quiénes pueden estar de la casa o virtualmente, quiénes no? ¿Cuál es el equipamiento esencial? Definir qué realmente se necesita para trabajar en la casa. ¿Es la conectividad? ¿Es la computadora? ¿Necesita realmente impresora? No necesita. ¿Necesita teléfono? No necesita. ¿Cómo voy a gestionar la seguridad de la información? ¿Cómo voy a hacer para tener un sistema de evaluación y de supervisión por resultados si es que no lo tengo?
¿Cómo voy a entrenar a los líderes para que puedan ser efectivos en su trabajo como líderes virtuales? ¿Cómo voy a gestionar los riesgos de trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con la CRT? Distintas negociaciones, que igual las CRT ya están trabajando para adaptarlo. Nosotros lo llamamos los 3C del home office, trabajo virtual. Hay que gestionar el compromiso de los líderes y de las personas, cumplimiento de sus tareas y mucha comunicación. La comunicación es clave, no es que uno por estar virtual ya está, la interacción constante a través del teléfono, a través de la computadora o de otro medio, vuelvo al punto de Lisandro, especialmente complementado con el face to face, es fundamental para que sea efectivo. La evaluación periódica de la efectividad, ¿no? Yo implemento un modelo de esto, y como monitoreo puedo poner indicadores e ir viendo periódicamente qué está pasando y cómo, de alguna manera, está siendo implementado adecuadamente. Y finalmente, en muchas organizaciones se está revisando el modelo organizacional. ¿Qué quiere decir? Está yendo a un modelo más ágil, que cuando uno habla de la agilidad, se está dando incluso en organizaciones con plantas, pero con fábricas, pero dejemos esto por un lado, ya vienen trabajando organizaciones a hacer modelos ágiles, pensando en hacer mucho más, el trabajo más interdisciplinario, más efectivo en tiempo, más innovador, etc. Entonces, esto de la virtualidad también impulsa cada vez más a revisar los procesos y los modelos organizacionales. Bueno, antes de pasar a comentar brevemente la ley, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Pueden usar el chat, pueden usar el Q&A. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no estén de acuerdo? ¿Qué métodos de control se proponen? Mira, los métodos de control dependen mucho, la empresa debe tomar una política respecto a esto, cómo debería de hacerlo, cuáles son los pasos a seguir. Una política, Augusto, ¿en relación a qué? ¿Podrías especificarlo? ¿A los métodos de control? Bueno, del trabajo. Bueno, los métodos de control, a ver, el control pensado en un modelo de control más moderno, se refiere básicamente a la definición de objetivos e indicadores de desempeño, básicamente. No se refiere a cuánto tiempo yo estoy adelante de la computadora, no es eso. O cuánto tiempo estoy respondiendo mails, no es eso justamente. La idea es que se pueda definir un modelo adecuado que implique, puede ser que en algunos momentos se trabaje más, otros menos, pero que implique los puestos diseñados, hay un tema de cambio de la definición de puestos por objetivos. Que muchas organizaciones informalmente ya lo tienen, no es que no está. Hoy, o sea, si hoy hay un 800% de crecimiento del trabajo virtual, esto se da. Obviamente hay posiciones que, volvemos al principio, no lo pueden implementar, con lo cual tendrán un trabajo presencial donde el control es más cercano. Pero, por ejemplo, le doy un ejemplo. Todo lo que está vinculado con los centros de televenta. Bueno, me trabé la palabra. Sí, los atención telefónica. Tienen indicadores permanentes, hay sistemas, plataformas que definen cuánto tiempo está con cada cliente, si se ha resuelto el problema, no se ha resuelto. No, este es un ejemplo de maneras de control. Obviamente es más fácil porque el trabajo es muy rutinario, pero hay maneras de definir objetivos e indicadores, incluso modelos de sistemas, plataformas para hacerlo. El desafío de las empresas es acompañar, colaborar con herramientas de adaptación al cambio, tal cual, Juan José. El punto acá es, esto es un cambio cultural. O sea, no hay manera, es un cambio de mindset, de paradigma cultural, que hoy se ha forzado de alguna manera. El gran cuestionamiento es cuando se libere, o sea, cuando todos podamos salir, si vamos a
vamos a estar con este cambio instalado. En algunas reuniones que he tenido con CTOs y CIOs, lo que planteaban es que en los call centers, aunque hay métricas, se hace muy difícil el control de problemas de conectividad doméstica, de corte de energía, obviamente, sí. El tema del corte de conectividad es un riesgo en todo lo que es el trabajo virtual. No quiero dejar de responder lo anterior, pero en una empresa, una reunión tuvimos la otra vez en una empresa muy grande de conectividad, y que planteaba que el gran desafío estos meses han sido de muchísimo trabajo, justamente por esto, ¿no? Porque requirió un aseguramiento de la operación de la conectividad muy fuerte. A ver en qué estaba. Estaba en la pregunta del cambio cultural. Que justamente el cuestionamiento de los CTOs, o la duda, o la inquietud, es cómo hacer para que este cambio que se aceleró, para poder aprovechar mejor la tecnología, que vuelvo a decir, es una tendencia, nos podemos pelear, podemos buscar cómo no hacerlo, pero es algo que viene de alguna manera instalándose por requerimiento de algunas posiciones, por necesidades de costos y por demanda de los colaboradores. ¿Cómo hacer para que se mantenga? Y esto implica un cambio de los líderes, un cambio cultural. Las empresas deben tomar una política, ¿cuál? O cómo debería hacerlo, o cuáles son los pasos a seguir para definir la política. Bueno, los pasos a seguir para definir la política son los pasos para definir cualquier política, ¿no? Especialmente, lo más fácil es que, dado que ya se implementó, de alguna manera permite basarse en los aprendizajes de esta implementación para poder armar la política, ¿no? Que es una política, depende de cada compañía cuál es la modalidad política, más larga, más detallada, eso ya depende mucho de la cultura de la organización. ¿Qué diferente es para el trabajo? No creo que las personas, yo creo mucho en la reconversión del trabajo, de los perfiles, creo muchísimo, bueno, es parte de mi trabajo, ¿no? Las personas pueden cambiar, y lo vemos, hay empresas que están maravilladas de cómo había mucha resistencia desde los líderes hacia abajo de trabajar de esta manera, y hoy lo han podido hacer, pero sí, más que reclutar, sí hay que desarrollarlos, de alguna manera. Si no tienen un horario de corte en las tareas, con personas trabajando deberían estar descansando, ¿cómo manejas este tema? Perdón, Exactamente, Ricardo. Antes lo había comentado, esto de el riesgo de este comentario de trabajo más, ¿no? Que vuelvo a decir, hay que evaluar post pandemia si esto se debe a qué, varios motivos, ¿no? Yo pondría en la mesa varios motivos. Primero, porque no tengo las puertas abiertas para hacer otras actividades, ¿no? Segundo, y disculpen, lo menciono porque es un dato que he escuchado varias veces, temor a perder el trabajo, ¿no? Entonces, el estar, ¿no? Esta cosa de estar permanentemente trabajando también en algunos casos implica un temor por perder el trabajo, entonces estar permanentemente generando o siendo productivo. Por otro lado, la conectividad, y esto no es un tema del trabajo virtual, lo vimos en los teléfonos, ¿no? Esto de la conexión permanente es un riesgo enorme desde el punto de vista de salud. Ustedes lo saben bien, estamos comiendo y estamos al teléfono, son las 8 de la noche. Yo siempre digo, en lo posible, a no ser que tenga un médico o algún rol esencial, yo creo que hay que desconectar el teléfono del laboral a partir de cierto horario, pues si no, no hay límite, no hay manera de limitarlo, y poner pautas, ¿no? El trabajo virtual es parte de la política, decir, bueno, no hay reuniones virtuales a partir de cierta hora, no responder mails o mandar mails a partir de cierta hora, es parte de una política, porque si no, vamos a tener muchos problemas de salud de parte de los colaboradores. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué pasa con la ley? Yo no soy abogada, quiero aclarar que yo no soy abogada, entonces voy a hacer una mirada muy general. Quiero aclararlo porque en caso de querer mayor profundización podemos hacer otra reunión de estas invitando a un abogado. Pero sí quiero traer un poco un resumen de las implicancias que puede tener, tanto favorables y
una gran discusión que está habiendo entre líderes de las organizaciones y abogados laboralistas de los riesgos y las contingencias, como está planteado. Chile tiene dos leyes. Una que es para teletrabajadores, por ejemplo, gente de atención telefónica, y otra que está más vinculado con el trabajo flexible, que es diferente, para un modelo más híbrido y un modelo, por ejemplo, para sectores más administrativos o soporte. Que esto permite un poco conciliar algunos de los riesgos que tiene el teletrabajo, que no está todavía reglamentado, pero sí se salió la ley. A ver, el objetivo básicamente es generar una herramienta jurídica para facilitar la aplicación del teletrabajo. Definir qué es teletrabajo, definir las tecnologías requeridas y definir ciertas, en el contrato con la organización de parte del empleado, ciertas recomendaciones, condiciones y requisitos básicos y limitaciones, como estábamos recién diciendo, en cuanto a horarios. Hay un objetivo específico, y esto está consciente, por eso se emitió, que tanto para las empresas como las pymes, implementar teletrabajo en sus operaciones puede tener beneficios en cuanto a la producción, al empleo, a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. O sea, esto no es aleatorio. Parte de la ley, que partió de una comisión conciliativa de distintos sectores vinculados al trabajo, es para mejorar costos, producción y calidad de vida. Inquietudes. O inquietudes o problemáticas que las empresas pueden estar viendo. Que no es que están en contra de la ley, al contrario, se requiere una normativa. Pero ¿cuáles son algunas de las dificultades que plantea la ley como está planteada? El primero es el último, pero es la de la reversibilidad. ¿Qué significa? Yo como organización creo que ciertos roles pueden trabajar virtualmente, un 80%, que no quiere decir que no puedan ir a una oficina para reuniones, para encuentros, para capacitaciones o lo que fuere. Entonces, en función de eso, yo armo mis nuevas oficinas, el metro cuadrado, qué tipo de tecnologías requiere la persona en la casa, qué tipo de tecnologías en la oficina, pero el concepto de reversibilidad es que si hay un puesto que puede trabajar gran parte del tiempo en su trabajo, y fue acordado así, el empleado puede pedir que no quiere trabajar más home office o trabajo virtual y quiere retornar full time a la oficina. Y el empleador lo tiene que aceptar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el riesgo de esto? El riesgo es la imprevisibilidad y la dificultad de definir el equipamiento, las capacidades tecnológicas de las oficinas, la cantidad de puestos, etcétera, ¿no? La empresa tiene que asegurar, o sea que tiene sus empleados trabajando virtualmente, pero a su vez el 100% de los puestos tienen que estar disponibles porque de un día para el otro todos quieren volver a la oficina, los tienen que tener. La segunda es la provisión de herramientas de trabajo, que no es que está bien que defina la provisión de herramientas, pero el tema es limitar bien qué significa, ¿no? Que es la parte de la reglamentación, que no está muy bien, está muy bien claro qué quiere decir la provisión de herramientas de trabajo, pero el punto es que no está muy claro el impacto que tiene desde el punto de vista de compensación. Tal como hoy está planteada la ley, podría verse como remunerativo, y por lo tanto, en el momento de una desvinculación, la empresa tenga que pagar por el costo de las herramientas provistas. Y eso es una contingencia en costos importantes para las organizaciones. Y el tercero es la voluntariedad, o sea que hay un acuerdo de ambas partes, pero el colaborador, este es el de menor riesgo, no tiene tantas implicancias, pero bueno, yo diseño un modelo de estructura, un modelo organizacional, un modelo operativo, procesos para parte de trabajo virtual y es voluntario. Que eso, vuelvo a decir, no está mal, porque mucha gente puede no tener una personalidad para hacerlo. Obviamente, cuando hablo de posiciones que pueden trabajarse de teletrabajo, no relaciones públicas, como mencionaba Lisandro, creo que era. Pero bueno, es algo a tener en cuenta. Pero las mayores contingencias para las organizaciones es el de la reversibilidad y el de la provisión de herramientas, a no ser que esté en la reglamentación
cuando está reglamentado, esté mucho más claro qué implica esto. Eso es simplemente para darles un contexto muy general. Todavía no está reglamentado, con lo cual no tenemos los detalles, hoy es una ley muy general, o sea, que todavía necesita bajarse más a tierra, y la gran discusión entre las empresas y los abogados laboralistas y quienes participan de la reglamentación es estos dos conceptos básicamente. Mi intención no era entrar mucho más en esto, por la falta todavía de definiciones, pero a lo mejor alguien conoce más de la ley, quiere compartir, quiere hacer un comentario, quiere hacer una observación, bienvenido. Mira, yo creo que es una muy buena pregunta. A ver, déjenme hacerles un ejemplo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las pasantías. En su momento había pasantías y por un abuso de parte de las empresas, o sea, hubo un motivo, se cambió la reglamentación y ¿qué pasó? Perdieron los pasantes porque las organizaciones no podían afrontar todo el procedimiento y los costos que implicaba tener pasantes. Esto puede generar lo mismo. O lo que suele pasar muchas veces es que lo hagan igual, pero de una manera más informal. Pero así como está, puede desalentar, no es que desalentar, puede que sean mucho más cautas en desmedro de los empleados que quieren trabajar por esto de la flexibilidad, la calidad de trabajo, el contacto con la familia, la posibilidad de disfrutar a hijos, lo que fuere, ¿no? Puede sí desalentar en algunos casos, sobre todo si la provisión de herramientas es remunerativo, esto aumenta mucho las contingencias de despido, y el tema de la reversibilidad es muy estricta, mantener oficinas vacías y además provisionar las herramientas en la casa donde sea, es como casi imposible, no imposible, pero tiene un costo muy alto. Entonces sí puede digamos, de alguna manera no ser favorable. La ley contempla si hay más desoídos dedo a la concentración de trabajo en una misma persona. No, la ley sí define, no entiendo muy bien la pregunta, ¿hay más desoídos dedo a la concentración? Sí, no, la ley hay un punto que está vinculado con la definición de, por ejemplo, los tiempos de trabajo, ¿no? Los horarios, que ese es otro problema, ¿no? Porque para gente que trabaja, por ejemplo, regionalmente, el tema de los horarios muy establecidos tampoco es lógico, porque a lo mejor yo tengo que trabajar en horarios que son los horarios de los países con los que trabajo, ¿no? A ver, ahí aclaró. Perdón, quiero volver atrás porque... Ah, la ley contempla si hay más despidos concentrados de una misma persona. No sabría decirte, la verdad que no sabría contestarte, Lisandro, si esto lo está previsto. Pero sí prevé el horario, prevé que tiene que haber un horario de conexión, ¿no? De estar conectado, eso, horario de conectado. Sí, hay un derecho a la desconexión y como te decía recién Ignacio, se define que tiene que haber un horario, o sea, esto está, ¿no? Que la persona, bueno, es un derecho a la desconexión, pero también una obligación de estar conectado, ¿no? Es ambas líneas. Necesidad de que estar conectado, porque el trabajo lo requiere en ciertos horarios, dependerá, tiene que ser flexible, vuelvo a decir, por el tema de la orientación a resultados, pero también que la persona se pueda conectar en ciertos momentos, porque esto, como decíamos antes, el trabajo en extremo, de estar 100% conectado, de 7 a 9 de la noche, es insostenible. Igual también hay que ver si en todos los casos se da, ¿no? Porque uno generaliza, la gente dice que trabaja más, pero vuelvo a decir lo que comenté antes, no sé qué implica trabajar más, y vuelvo a decir, hay que ver qué pasa cuando volvamos a un teletrabajo sin pandemia. Bueno, voy a avanzar un poquito más. No.
A ver, no, el líder digital, no es líder, es líder. Algunas recomendaciones para los líderes en la implementación del trabajo digital. Dar apoyo al equipo, ¿no? Saber que o sea, el desafío es estar disponible y estar presente aunque uno no está físicamente. Pero eso es un tema de estilo de líder, como digo, abajo de todo. No son cosas que uno espera ya de un líder, pero dado que no está presente, es como que se profundiza su necesidad. Mantener al equipo informado, esto es un punto importante, porque a veces en todo lo que está vinculado con el trabajo presencial, la información fluye, ¿no? Informalmente. Pero si ustedes observan, por otro lado, no sé si les pasa, pero yo lo he observado en muchas organizaciones, aún estando presentes en la oficina, a lo mejor tienen un colega, 2 escritorios y comparten información chateando. O sea, también acá está como uno aprovecha el tiempo presencial. Porque para estar conectándome virtualmente con una persona que está en la otra oficina, un piso más abajo, o a 2 cubículos, la verdad que eso no es trabajar presencialmente. Entonces, a eso apunta todo esto, ¿no? A cómo aprovechar al máximo el trabajo presencial para lo que amerita, y el trabajo que se hace igual en forma virtual, poder hacerlo en otros ambientes. Que puede ser la oficina también, ¿no? Pero me parece que eso, no sé si lo han observado. Acá hay otro comentario. Yo entiendo que no se trabaja más, sino que el trabajo se confunde con los tiempos libres. Claro, es como, verdad, es como que hoy las agendas están como todas mezcladas, ¿no? Es una combinación de ambas cosas. Es como que les pasa a ustedes, porque muchos de ustedes están trabajando virtualmente, pero bueno, estoy trabajando, pero al mismo tiempo están las tareas domésticas, hay un informe que muestra cómo además se agrega la tarea doméstica, entonces eso hace que uno esté más abrumado y tiene más actividad durante todo el día, y además está la demanda de los niños, el que tiene niños porque la escuela es virtual, entonces es como la sensación abrumadora de que uno está todo el tiempo activo, ¿no? Y estresado además. Entonces me parece que ese es un factor sí que influye en la percepción cuando uno contesta este tipo de preguntas. No sé si les pasa a ustedes, pero yo lo vivo, como que uno tiene responsabilidades adicionales hoy, que si estuviera en la oficina y genera esa sensación. Pero justamente lo que, más allá de la ley o no ley, lo que se apunta que una modalidad de trabajo mixta, que lo más preferentemente esté pautada de tal manera de que uno pueda graduarlo y en un entorno donde ya está uno más organizado, ¿no? De que tiene los chicos en la escuela o que sus actividades no sé, recreativas se dan en los horarios habituales, etc. Bueno, sigamos. Asegurar la comunicación 360 permanente de nuestra preocupación, porque, bueno, ¿qué le está pasando? Está en su casa, si es una posición que se definió que sea virtual, cómo está anímicamente, cómo está, si tiene todo lo que necesita, si está conectado, si tiene los encuentros con sus colaboradores. Dar el tema del reconocimiento de las cosas más difíciles virtualmente. Lo que hemos visto en clientes nuestros es que puede haber feedback cuando las cosas no funcionan, ya cuesta a los líderes dar feedback positivo y reconocimiento, el trabajo virtual muchas veces limitan el qué buen trabajo, o la palmada, etc. Entonces esto es una recomendación importante para los líderes. Y finalmente que quede bien claro, perdonen, que quede bien claro cuál es el trabajo esperado, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿no? Que haya una definición del puesto de manera tal de que la persona sepa qué se espera estando virtualmente o no estando virtualmente. Bueno, en este sentido, parte de los desafíos, en caso de implementar un trabajo virtual, un trabajo híbrido o totalmente, sí, el trabajo
comenta Claudia, el trabajo de Soledad, ¿no? O sea, hay dos cosas. El que tiene que trabajar con un montón de otras responsabilidades en este contexto en particular, y por otro lado también el trastorno que implica para el que está solo permanentemente. Perdón, pero vuelvo a decir, el desafío es pensar más allá de la pandemia. Porque cuando yo pienso más allá de la pandemia, esta persona que está sola, a lo mejor puede combinar, por ejemplo, porque yo lo he visto, yo tengo hijos grandes, uno de 30, 29, uno de 27 y uno de 18, pero los que ya trabajan, que son grandes, que trabajaban en empresas donde había trabajo virtual, pero eso no quería decir que en algún momento se reunieran en un café o en la casa de uno para hacer un trabajo en equipo o en la misma oficina. Me parece que esto también ayuda. Bueno, después, quiero hacer un poll, que es como para ustedes se llevan antes de terminar, porque algunos ya se me están yendo. Son los 57. Bueno, estas son las principales competencias o características que se requiere de un líder virtual. Tenemos un poll, ¿no? Ignacio creo que lo iba a poner. Ignacio. Ahí está. Yo les pido que indiquen 4 características que ustedes creen que deberían desarrollar más en este entorno de transformación digital. Pueden marcar 4, por favor. Cuando haya bastantes respuestas, Ignacio, podés mostrar los resultados. Que hay una opción mostrar resultados ya. ¿Cómo vamos? Está el 50% Augusto. ahí. Sí, ahí Augusto, está el perdón, Ignacio, 61% contestando. Perdón, Esperemos te un cambié el ratito nombre, más. Augusto. No, Ignacio. tranquila, no hay problema. Bueno, ahí tenemos el 72% de los Dale, votantes ya contestaron. proyectalo, a ver. A ver qué. Miren qué interesante, ¿no? O sea, si yo tengo que desarrollarlo es porque la mayor dificultad o lo que vemos como un desafío es cómo adaptarnos a este contexto nuevo y cómo anticiparnos también en una situación de cambio constante, ¿no? Creo que es una variable, y yo he hecho este poll en otros encuentros, y da muy parecido. Y el segundo es cultivar la innovación, tal cual. La innovación, la incertidumbre, la anticipación, son factores que se combinan, ¿no? El tema del perfil digital con el contexto en el que estamos viviendo. Pero requiere, y hay un concepto, y no quiero extenderme más, hay un concepto que es muy interesante que se llama el del líder autodisruptivo. Es un líder que se adapta, en el sentido que anticipa, desafía, acompaña, y creo que genera confianza, uno de esos puntos, que requiere hoy, en este entorno, mucha más capacidad de adaptación. En algo que ni siquiera, este tipo de líderes cambia aquello que ni siquiera sabe que cambiar, ¿no? Y necesita anticiparse a aquello que ni siquiera sabe qué puede pasar. Gracias. Bueno, para finalizar, el primer punto es si estamos convencidos del impacto que tiene el negocio, si identificamos los beneficios y barreras y cómo gestionar las barreras, si tenemos las condiciones para implementarlo, si revisamos todos los requisitos que necesarios para implementar el trabajo virtual, si todos los stakeholders críticos están on board de este tipo de cambio, qué modelo voy a tener, total, híbrido, ninguno, según el rol, área, y si contamos con las capacidades. Este punto es importante y depende de nosotros. Creo que como síntesis son los puntos que quisimos compartir. No sé si comparto son unos segundos de video,
y después, a ver, un chat. Después les vamos a pasar la presentación, sí. Yo voy a pasar este pequeño video como para poder terminar, y después si hay alguna pregunta más. No tiene mucho sonido, perdón, está en inglés, pero son palabras nomás. Bueno, esto era simplemente para mostrar que requiere innovación, requiere visión y requiere una mirada a futuro, como para poder hacer los cambios que nos enfrenta el mundo, ¿no? No solo las organizaciones. Así que bueno, quería agradecer este espacio, realmente muchas gracias por la invitación, y bueno, estoy abierta a preguntas para respetar el horario, justito, un poco, 3 minutos pasada. Fabiana, impecable tu presentación, la verdad que ha sido muy rica, me llevo muchos conceptos, porque a pesar de que estamos viviendo a diario el teletrabajo, no sabemos la cantidad de oportunidades que tenemos para adelante. Creo que ya que las preguntas han sido formuladas durante tu presentación, me parece que estamos bien con concluirla acá. Y enviaremos a todos los participantes la presentación para que la puedan ver a posteriori, sobre todo los que no pudieron asistir. Les recuerdo a todos del próximo evento que vamos a tener 25, 26 y 27, el Congreso de IAEF de 9 a 11:30. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Bueno, adiós, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Un placer. Chau, chau. Hasta luego.